Que es el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos va a hablar acerca de dos temas, si yo mal no recuerdo. El tema, según me han dicho, el tema Causa Cristina y un tema sobre turismo. Leonardo Napoli te habla. ¿Cómo estás, Lisandro? Hola. Hola, hola. Eh, Tenía disculpas. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Vuelvo a ajá. decir, como siempre, un Ahora saludo a sí. la gente de la TV. Me había faltado sacar el micrófono, al revés, ponerlo. Bueno. Bueno, 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 contanos contanos acerca acerca de de... tu informe. Mira, nosotros veníamos comentando en distintos medios y demás un informe que hemos sacado de la auditoría de la ciudad sobre el ente de turismo de la ciudad, ¿no? Nosotros desde la auditoría, ustedes saben, vamos analizando, haciendo informes sobre cómo gasta Jorge Macri el dinero de los porteños y las porteñas, ¿no? Todos los vecinos pagamos nuestros impuestos, la ciudad con ese dinero va haciendo distintos programas. Y la verdad es que la gestión de Jorge Macri, si bien ya desde hace 18 años la gestión del PRO deja mucho que desear, nosotros venimos discutiendo cuestión de infraestructura, educación, salud, la urbanización de los barrios, etcétera, etcétera. La gestión de Jorge Macri ha agudizado de manera muy fuerte lo que tiene que ver justamente con la falta de programas, la falta de objetivos y la falta de administración correcta de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros vamos auditando, es decir, analizando programa por programa las distintas cosas que hacen. Y ahora nos cruzamos, por ejemplo, con esto del ente de turismo y sus programas para posicionar, para fortalecer el turismo en la ciudad, que la verdad es que la ciudad de Buenos Aires es naturalmente turística, no requiere una política específica al respecto, pero en un momento donde las políticas del gobierno nacional generan que no somos Argentina un turismo receptivo, porque la verdad es que Milei con esto de el dólar pisado, la inflación y qué sé yo, la verdad es que a nadie le conviene venir del exterior a vacacionar a la Argentina, pero sí la ciudad recibe turismo del resto del país, etcétera, etcétera. No está mal tener políticas que afiancen esa línea de desarrollo económico. Sin embargo, cuando vamos a ver qué hace Jorge Macri con el presupuesto destinado a turismo de la ciudad, nos encontramos con una cantidad de irregularidades administrativas, pero además con un desmanejo absoluto de la política de turismo. Y no es poco lo que dedica la ciudad de Buenos Aires al turismo. Para que ustedes se den una idea, el presupuesto de este ente durante el 2024 fue de más de 800 millones de pesos. 800 millones de pesos destinados a la promoción de turismo en la ciudad. Y cuando vamos a ver cómo gastan esos 800 millones de pesos o para qué se usa, para qué sirven esos 800 millones de pesos, nos encontramos con que no hay ningún indicador. No podemos saber, el gobierno de la ciudad no nos puede decir cuántos turistas más obtuvimos gracias a esta política, no nos puede decir en qué generó estos 800 millones de pesos invertidos para recibir más turistas en la ciudad, no nos puede decir en qué gastaron el dinero los turistas que vinieron, no nos puede decir qué beneficio tuvo la ciudad poniendo 800 millones de pesos en esto. Y cuando vamos a ver cómo se gastaron esos 800 millones de pesos, nos encontramos con que el 92% de esa plata fue a parar a un convenio con la Asociación de Agencias de Viaje, donde la ciudad de Buenos Aires puso 700 y pico de millones de pesos en ese convenio, sin que esté claro para qué se va a usar, en qué beneficia a la ciudad, qué turismo van a promover, si están promoviendo un turismo nacional, si están promoviendo un turismo internacional, si están promoviendo turismo de negocio, es decir, los que vienen a hacer convenciones, encuentros de negocio en la ciudad, si están promoviendo un turismo de familia, si están promoviendo trabajo para la ciudad. Ustedes saben, por ejemplo, una de las líneas de turismo que en algún momento nosotros discutimos mucho, era durante el gobierno de Larreta, sobre todo se había puesto de moda, era traer los cruceros, ¿no? Los cruceros, la verdad, es que le dejan muy poca plata a la ciudad. Se invierte mucha plata para que el crucero venga,
porque hay que darle condiciones, porque hay que aprontar el puerto, porque hay que dar una cantidad de cosas para que los cruceros te elijan como destino. Ahora, el turista de crucero baja del crucero, pasea un rato por la ciudad, vuelve a subir al crucero, tiene las comidas en el crucero, por lo tanto no gasta en restaurantes, no gasta en alojamiento, digo, simplemente hace algún esparcimiento y quizás compren algún negocio, pero no hay un beneficio económico ni productivo para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, queríamos saber, con estos 700 millones de pesos que le dieron a las agencias de viaje en la ciudad, ¿para qué se usaron? Bueno, de todo eso, el gobierno de la ciudad no nos puede decir para qué lo usó. Y lo que nos puede decir, solo nos puede decir, hice un convenio con las agencias de viaje y les pasé la plata, ¿no? Y de lo otro, del resto del dinero que usó, del 8% del dinero que se usó para la promoción del turismo de la ciudad, nos encontramos con que una buena parte de ese dinero se utilizó a través de compras por excepción, por necesidad y urgencia, sin respetar los sistemas de compras de la ciudad. Entonces, sin darle a la empresa de la ciudad, a las pymes de la ciudad y demás, alguna preferencia, pero además sin hacer licitaciones y sin quedar claro cómo eligen a cada uno de los proveedores y para qué. Entonces, en este sentido, nosotros lo que decimos es que cuando vamos a auditar el ente de turismo de la ciudad, nos encontramos con que no hay una política pública de desarrollo del turismo de la ciudad, de desarrollo económico, de desarrollo cultural de la ciudad, sino que lo que hay es un gran agujero negro donde 800 millones de pesos no sabemos a lo que vamos. Mira, vos sabés que por cuestiones laborales mías, además de esto, estuve durante muchos años relacionado con las famosas casas de tango de la ciudad de Buenos Aires. ¿Me escuchás? Sí. Vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires llegó a haber más de 30 casas de primer nivel que le daban trabajo a una cantidad de músicos, bailarines, artistas, cantantes y fundamentalmente el rubro gastronómico. Esas casas hoy, te estoy hablando de Señor Tango, Piazzolla Tango, bueno, Madero Tango, los clubes, el Sin Rumbo, el Club Amanecer de Villa Urquiza, lugares de Nueva Pompeya, donde el turismo que llegaba de manera espontánea, sabía que iban de manera asidua de funciones de todas las noches, de lunes a lunes. Una gran fuente de trabajo que hoy prácticamente no existe. Sí, no solo eran una gran fuente de trabajo, sino que son una fuente de desarrollo económico y son una fuente de desarrollo cultural, de promoción de nuestra cultura ciudadana y de divulgación de nuestra cultura ciudadana, pero además el circuito tango que supo tener esta ciudad tenía la riqueza y aún la tiene, sin el soporte del Estado, pero aún la tiene, la riqueza de la distribución geográfica en los barrios. Nosotros así, ese tipo de políticas turísticas lo que hacen es que el turista conoce la ciudad en su conjunto, no son 4 manzanas alrededor de la peatonal Florida, ¿no? Claro. Todos los lugares que vos mencionás están distribuidos en distintos barrios porteños, sí. Y eso genera también que el desarrollo económico que produce el turismo también vaya hacia los barrios, hacia los comercios de cercanía, hacia los comercios de proximidad. Bueno, aparte de eso, discúlpame, una de las cosas que sucedía con las famosas casas de tango eran los temas de las hermandades de ciudades. Buenos Aires tiene convenios con Madrid, con Barcelona, con Nueva Orleans, de las que yo recuerde, con Bogotá, con Medellín, con Brasil, varias ciudades que están hermanadas y tienen convenios culturales. El gobierno, hasta el gobierno anterior a Jorge Macri, creo que fue el de Tellerman, y el de Ibarra anteriormente,
estos convenios se trasuntaban en que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires mandaba, hasta si vos querés, folletería a los lugares de turismo de aquellas ciudades y venían directamente sin intermediarios de ninguna cámara. Y todo eso se fue perdiendo. Hoy prácticamente no existe más. Todo eso se va perdiendo porque lo que se pierde es el concepto de política pública. Claro. Así como Milei a nivel nacional, Macri a nivel de la ciudad, tienen una concepción del sálvese quien pueda, ¿no? Así como nosotros los peronistas decimos, donde hay una necesidad hay un derecho, ellos dicen, donde hay una necesidad hay un negocio, toman los recursos de la ciudad, que son muchos, desarman las políticas públicas. Había una política pública alrededor del turismo que empezó en la década de 1980, ¿no? Que se llamaba, ¿se acuerdan? Buenos Aires, la Reina del Plata. Y de ahí para acá, el circuito cultural de turismo fue una política sostenida que atravesó todos los gobiernos, que atravesó a Grosso, a De la Rúa, a Ibarra, a Tellerman, incluso al primer Macri, ¿no? Bueno, todo eso se va desarmando en pos de pensar estos lugares. El macrismo generó el ente de turismo para hacer una caja autónoma con reglas propias, la separó del gasto corriente de la ciudad, ¿no? Fue colonizando y entonces hacer una gran caja negra donde el dinero se va a través de este tipo de convenios que después no tienen rendición, que no sabemos en qué se usa, y se va privatizando la política pública. Y entonces hoy la política pública de turismo de la ciudad de Buenos Aires, en vez de definirla los vecinos y los vecinos porteños, lo están definiendo las agencias de viaje. Y las agencias de viaje, su negocio será uno o será otro de acuerdo a la cotización del dólar, de acuerdo a las ventajas que le dé una compañía aérea y demás, y no tienen ningún interés ni en el desarrollo económico, ni en el desarrollo productivo, ni en el desarrollo cultural de la ciudad, que son los tres ejes fundamentales en los que una política de turismo debería aportarnos, ¿no? ¿Por qué nos interesa tener una política de turismo? Nos interesa tener una política de turismo porque una política de turismo debe aportar a un desarrollo cultural, a la divulgación cultural, a hacer sostenible la actividad cultural para un montón de vecinas y vecinos que puedan vivir de ello, ¿no? A un desarrollo económico del comercio, de la gastronomía, de los lugares de visita, hay un desarrollo productivo que genera, que derrama puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Todo esto al gobierno de Macri no le interesa. Lo único que le interesa es que tiene una caja de 800 millones de pesos que puede gastar a placer. Y si no pudiéramos mirar Madrid simplemente, o pudiéramos mirar lo que es París, digo, ciudades que a veces donde desde los medios de comunicación nos incitan a mirarlos y a usarlas de espejo. Bueno, vamos a ver que el sostenimiento del turismo es uno de sus principales rubros de ingreso, ¿no? Sí. Aparte, elegiste dos ciudades que yo siempre pongo de ejemplo. Las pongo de ejemplo en casi todas las líneas políticas de la ciudad de Buenos Aires para contrastar por las similitudes que tenemos. Para que vos te des una idea, la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados y tiene 3 millones de habitantes. La ciudad de Madrid tiene 3.100.000 habitantes, casi la misma cantidad, en 600 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Es triple de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 1.700 euros por habitante para este año. Medido en euros son 1.700 por habitante. La ciudad de Madrid tiene 1.400 euros por habitante. ¿Sí? Tiene 300 euros menos por habitante que lo que maneja Jorge Macri. Sin embargo, la calidad de vida de los habitantes de Madrid, ¿no? La calidad de su servicio de transporte, la calidad de la higiene de su ciudad, la calidad de los parques recreativos, la calidad de las políticas turísticas, la calidad de la salud pública, de la educación pública y demás, es diametralmente superior a la de la ciudad de Buenos Aires. Y no son gobiernos ni Madrid ni París, gobiernos peronistas o kirchneristas. Son gobiernos que piensan en su ciudad. Lo que pasa es que
Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, igual que Javier Milei en el gobierno nacional, no piensan en los intereses de la ciudad, de sus comerciantes y de sus habitantes. Piensan en los intereses de corporaciones económicas, a las cuales no siempre les interesa el desarrollo de la ciudad. Lo que les interesa es mejorar la ganancia. Lo mismo que vivimos con el proceso de urbanización en el barrio, donde las cosas no avanzan, salvo que aparezca un contrato jugoso que se pueda hacer con alguna constructora o con alguna empresa, ¿no? Y entonces ahí de golpe te aparece una obra que nadie necesita, que no sirve para nada, que rompe la lógica de la urbanización, pero esa obra se hace, y aquellas obras que estamos necesitando hace un montón de tiempo no se hacen. Bueno, lo mismo nos está pasando con turismo. Mirá, Lisandro, te voy a contar una cosa. Por razones profesionales, fuera de este canal, yo sigo estando muy ligado a todo lo que es el ámbito de la producción teatral y audiovisual. La ciudad de Buenos Aires, Los teatros, esa es otra línea de turismo de la ciudad de Buenos Aires que se ha abandonado. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad con más teatros del continente. sí. No hay ninguna ciudad en todo el continente que tenga más teatros que la ciudad de Buenos Aires. 300 teatros en funcionamiento. Y ese no se está explotando. 300, mejor dicho, no 300 teatros. Hay 300 representaciones semanales en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un hecho que no lo tiene París, no lo tiene Nueva York. No lo tiene Nueva York. Tenemos más espacios de artes escénicas en la ciudad de Buenos Aires que en la ciudad de Nueva York. Sí. Ahora te voy a decir una cosa. Si vos vas a ver el presupuesto que dedica muy atentamente la ciudad de Madrid a la expansión cultural y al desarrollo cultural de la ciudad de Madrid, está tan equitativamente distribuido que permite políticas públicas en ese ámbito que vos describís 3 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires durante 32 años en la Secretaría de Cultura, disponía de más o menos cotización dólar más, cotización, unos 100 millones de dólares anuales del presupuesto de cultura, de los cuales el 80% de ese presupuesto, no el 40 ni el 50, el 80% se lo llevaban dos organismos. Uno es el Teatro Colón y el segundo es el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires. Uno dice, bueno, la verdad, puede ser, está bien, pero no hay política de acercamiento de la ciudad, de los habitantes de la ciudad, a esos dos complejos. Aunque vos vayas al Teatro San Martín y rebosen de público y de todo eso, pero se lleva el 80%. Y las políticas públicas de lo que son la General Paz, la Avenida Rivadavia, al sur, hacia el lado de Riachuelo, es prácticamente inexistente. A ver, ahí hay varias cosas. Nosotros hace poco habíamos sacado un informe sobre el programa cultural del Barrios. Es un programa también histórico, buenísimo, que llevaba al desarrollo cultural territorial en todos los barrios de la ciudad, que el macrismo viene cercenando desde hace los 18 años que está en el gobierno, ¿no? Lo viene achicando, lo viene recortando, lo viene dejando sin lugares. Estamos haciendo un informe sobre mecenazgo, donde también digo, hay varias aristas en lo que vos planteás, de falta de desarrollo de políticas culturales como se debieran, teniendo presupuesto suficiente para hacerlo si se quisiera, pero además hay otra cosa que cruza lo que vos decís, que es el eje norte-sur en la ciudad de Buenos Aires. El eje norte-sur en la ciudad de Buenos Aires ha sido tan violentamente profundizado por el macrismo, ¿no? Donde en el norte sobran las vacantes y en el sur faltan. De los 33 hospitales que tiene la ciudad de Buenos Aires, hay solo 4 en el sur, ¿no? Hay cuestiones
fundamentales, pero que llevan a tal nivel que la esperanza de vida de los habitantes de las comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires es 10 años inferior a la esperanza de vida de los habitantes de las comunas del norte. Digamos. En tan solo 200 kilómetros cuadrados, la cantidad de años que vas a vivir se modifica si naciste al norte o al sur de Avenida Rivadavia. Esto realmente es intolerable. Es intolerable. Tenemos el que siempre hablamos en esta columna con la audiencia de Urbana TV, tenemos el caso del Riachuelo, ¿no? De el polo más grande de contaminación activo en la ciudad, que está, obviamente, cubre toda la margen sur de nuestra ciudad, porque nuestra ciudad no solo limita por la General Paz, ¿no? La mitad de la frontera de nuestra ciudad es el Riachuelo, cubre el sur y el oeste, ¿no? Y allí, en el foco más grande activo de contaminación de la ciudad, donde hay problemas de salud concretos hacia la población que rodea el Riachuelo, el macrismo desarmó el organismo que tenía a su cargo las políticas de saneamiento y de sanidad del Riachuelo y libanizó su presupuesto dividiéndolo en un montón de organismos y desde hace 13 años tiene que reubicar a 1.700 familias y 13 años después todavía le falta reubicar 1.100. Lisandro, se nos van acortando los tiempos. Escúchame, ¿tenías un segundo tema? Habíamos charlado un poco sobre cómo está la situación de la causa Cristina. La verdad, nosotros estamos en una campaña, yo más de auditor de la ciudad, soy integrante de Peronismo por la Ciudad, apoderado del PJ. Nosotros estamos en una campaña muy fuerte de Cristina Libre, porque nos parece muy importante poder destacar en todo momento y en todo el tiempo lo que está sucediendo hoy con la democracia en la Argentina. Que Cristina Fernández de Kirchner esté detenida siendo inocente, porque además está claro el fallo de la Corte lo que dice que rechaza la apelación por cuestiones formales y el fallo que la condena, el de primera instancia, es un fallo absolutamente nulo por donde se lo mire, sin pruebas, donde ella la acusan de responsabilidad objetiva, es decir, a ella la hacen responsable de cosas que saben que ella no hizo, pero que ella debería haber evitado que se hagan, lo cual es absolutamente ridículo, pero bueno, esta condena, ella es inocente del delito que la acusan, la condenan de manera irregular, la Corte lo ratifica y lo que está ratificando es la inhabilitación a perpetuidad de la dirigente política más importante de los últimos 50 años en la Argentina, pero además la líder del movimiento político opositor más importante del país, lo cual es una afectación directa a la democracia. Pero esto no es teórico, no es lo que decimos que es lo que sucede en la práctica, porque atrás de eso, Patricia Bullrich ya sacó 2 decretos. Uno que permite a la policía detenernos, revisarnos, allanar nuestras viviendas sin necesidad de orden judicial, controlarnos en todo momento. Incluso le da una facultad que hasta ahora no existía y que desde la dictadura no existía, que es que investiga a los ciudadanos aún sin que haya una causa judicial. Todos nosotros estamos sujetos a ser investigados, aunque no sospechen que hayamos cometido ningún delito, solo para investigarnos, ¿no? Saca un segundo decreto en el día de ayer donde crea el protocolo para los agentes encubiertos tecnológicos, ¿no? Y entonces ahora genera un protocolo por el cual las fuerzas de seguridad nos pueden espiar en las redes, ver lo que publicamos y qué sé yo. Y eso no es inocuo. Ya tenemos más de una decena de personas detenidas en este país por cosas que han publicado en las redes. Y en el medio de eso hay 4 o 5 militantes, casi todas mujeres, que van a hacerle un escrache a la casa de José Luis Espert y terminan presas y las mandan a Ezeiza. Y hay una concejal del municipio de Quilmes que va presa, allanan la municipalidad, allanan sus viviendas para amedrentar a la militancia y para conseguir que no organicemos la oposición a este plan de miseria planificada que es el gobierno de Javier Milei. Por eso le pegan todos los miércoles a los jubilados,
para garantizar que no vaya más gente, porque la gente le tenga miedo a las palizas y le tenga miedo a la causa penal que te abren después y a estar sometido a proceso, ya que por ahí te condenan, como allanaron, encarcelaron a la concejal de Quilmes y a las otras militantes. Digo, si pueden condenar a la máxima referente política de la oposición y condenarla a que nunca más en su vida va a poder ocupar un cargo público, es decir, a eliminarla de la vida civil, pueden hacer cualquier cosa. Entonces, para nosotros es muy importante en todas las tribunas y en todos los lugares donde tenemos micrófono, y Urbana TV siempre es muy generosa con su micrófono, poder decirle a la población lo que está pasando y los concretos que tiene esto para la democracia. Que la Policía Federal pueda patear una puerta sin tener una orden de un juez es gravísimo. Sí, bueno, eso era la dictadura. Dándole ya un cierre, nos tenemos que comunicar con Milcíades, que está en la ENACOM. Resulta que hoy leo en el diario que el presidente del Banco Central, Bausili, está mandando al dólar futuro a decir que, bueno, compren, que van a pagar el dólar futuro a una determinada cantidad de dinero. Y no hubo ningún comentario en los medios masivos. Y recordemos que Cristina está procesada por haber hecho una causa similar y que la han hecho todos los gobiernos. Lo han hecho todos los gobiernos, desde la democracia en adelante, lo han hecho todos los ministros como política de gobierno. Este por un lado. Y por el segundo lado te quiero recordar a la gente, vos lo sabés, que la Corte Suprema de los años 55 al 73, nunca, Perón estaba proscripto, por supuesto, de venir a la Argentina a ejercer cargos públicos, pero nunca hubo un dictamen de la Corte Suprema de Justicia que se lo impedía de por vida. Fíjense, para analizar qué resortes debe haber tocado las políticas públicas de Cristina Fernández que salgan con tanta virulencia, con tanto desparpajo y con tanta impunidad, ¿no? Es así. Lo de dólar futuro es peor que lo que decís. Porque dólar futuro, que es la primera causa por la que la procesan a Cristina, ¿no? Y a Axel Kicillof y a otra cantidad de compañeros, ¿en qué consistía? La herramienta del dólar futuro es una herramienta de la economía. Vos me das una cantidad de dinero hoy, ¿no? Y yo te garantizo que en realidad no me das una cantidad de dinero. Vos comprás como un seguro y yo te garantizo que si el dólar sube, yo te voy a dar la diferencia para que la gente no tenga ganas de irse al dólar y siga utilizando la plata en pesos, ¿no? Ese es el esquema del dólar futuro. Cristina emitió y operó con dólar futuro, ¿sí? Con un dólar que teníamos en la Argentina al valor de 6 pesos y que ella sostenía al valor de 6 pesos, ¿no? Es el gobierno de Macri, comprado hoy de ministro de Economía, el que genera la devaluación y lleva el dólar, si no me acuerdo mal, a 17 pesos. Sí. ¿No? Y son Manieto, Roca, todos los empresarios del Círculo Rojo, los que habían comprado dólar futuro con Cristina y lo venden con Macri, haciéndose esa gran diferencia, ¿sí? Eran el propio ministro de Economía que devalúa y genera esa diferencia. Había él comprado dólar futuro y se genera una propia ganancia para sí mismo, ¿no? Y por esa razón la procesan a Cristina Fernández de Kirchner, lo cual es realmente un despropósito absoluto y que tiene que ver con esto que decías vos, de que lo que ellos persiguen no son las cosas que hicimos mal, lo que ellos persiguen no es la comisión de algún delito que bien puede haber sucedido a lo largo de 12 años de gestión y de miles de funcionarios públicos en el gobierno. Lo que ellos persiguen son las políticas que hicimos bien. Lo que ellos hoy festejan, hoy 2025 festejan que tienen 1,6% de inflación mensual, con desocupación, con más de la mitad del país debajo de la línea de pobreza,
con los jubilados que no llegan a cobrar 380.000 pesos cuando la canasta de pobreza de un adulto mayor es de 1.100.000 pesos, ¿no? En ese escenario, ellos plantean que es un gran logro tener 1,6% de inflación. 1,6% de inflación mensual fue la inflación más alta en el 2015. ¿Sí? Cristina tenía la inflación por debajo del 1%, cuando se dispara sobre el final del 2015 le llega a 1,6%, ¿no? Es la peor inflación de Cristina, la que ellos festejan como un logro, pero además en una Argentina donde los jubilados llegaban a la canasta básica, donde había pleno empleo, donde había plan progresar y la gente podía acceder a una vivienda, donde había plan conectar y todos los chicos tenían una computadora, donde había asignación universal por hijo. Entonces, la verdad es que por lo que la persiguen, y por eso nosotros reclamamos el Cristina Libre, es por todo lo que se hizo bien, que justifica esta diferencia que vos marcabas. Nunca se habían animado a que la Corte Suprema proscribiera a una persona de por vida. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, siempre tan interesante todo lo que decís, por tu claridad, por tu compromiso y por tu trabajo efectivo dentro de la Auditoría General de la Nación. Te mando un sentido y peronista abrazo. Que la pases bien. Un abrazo grande, Leandro. Dejale un saludo a Milcíades y a toda la audiencia. Bueno, hasta luego.